Hermanos, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien después de este hermoso rosario que hicieron. Y y bueno, fue muy rico escucharlo. Fue sanador. La prédica de hoy, pues, la vamos a manejar dentro de la gracia de Dios. La gracia que sana y la gracia que libera. San Pablo, todos es conocidos que San Pablo constantemente tenía problemas consigo mismo y siempre decía que el diablo lo martirizaba con un aguijón que le había clavado y ese aguijón lo molestaba todo el tiempo y siempre le decía a Dios que se lo quitara. Normalmente cuando nosotros tenemos un problema de este tipo, siempre estamos pensando, diciendo que em, ese aguijón nos hace daño y que nos molesta constantemente. Por eso en esta ocasión quisiera hablarles de la gracia de Dios, de la gracia que se manifiesta a través de su poder. ¿Cómo podemos ganar la gracia de Dios? Así es que los voy a invitar a que abran su Biblia en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, el versículo del 9 al 10. La carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Segunda carta de los Corintios Romanos. Corintios, primera, segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Capítulo 12, versículos 9 y 10. La primera lectura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me contestó, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad, así que muy a gusto me gloriaré de mis debilidades para que se aloje en mí el poder de Cristo. Por eso estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos de hacer notar que dice eh, que cuando uno necesita la gracia, versículo 9, 8, 9, dice, pero él me dijo, mi gracia te baste, que mi fuerza se muestra perfectamente en las flaquezas. Cuando más débiles somos, primero hay que reconocer que somos débiles y que tenemos el problema de la debilidad humana, la debilidad en la fe, la debilidad cuando escuchamos palabras no gratas a nosotros, debilidad cuando nos corrigen, debilidad cuando no hacemos lo que nos toca hacer y debilidad en muchas áreas de nuestra vida. Cada quien sabe cuáles son sus debilidades. Y a veces pensamos que la capacidad que tenemos intelectual, la capacidad que tenemos en cuanto a los conocimientos humanos, nos ponen en un nivel superior a muchos. Y curiosamente, la superioridad en el nivel humano, el sentirnos mejor que los demás, nos pone lejos de la gracia de Dios y no nos coloca sobre los demás, sino que nos coloca de manera inferior ante los demás. Los que son fuertes en el mundo son débiles delante de Dios y los que son eh, débiles en el mundo son fuertes delante de Dios. Dice, mi gracia
es todo lo que necesitas, pues mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. O sea, no se manifiesta el poder de Dios de forma gradual, se manifiesta plenamente, absolutamente la gracia de Dios, su poder. Por lo tanto, con muchísimo gusto me alegro, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Si Jesús viene a habitar en los débiles, en los pobres, es porque es un recinto donde puede manifestar su gloria y su poder. Y dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Porque si tú te alegras de tus debilidades, has rebasado el orgullo y la soberbia y has encontrado que las debilidades te haces más fuerte porque es donde plenamente se manifiesta su gracia. No es la fuerza, no es, no es la fuerza, sino es su gracia, su espíritu. ¿A qué se refería cuando decía que el aguijón le hacía mucho daño? ¿Y de qué aguijón habla Jesús? El apóstol más bien, en el versículo 11 de la misma carta de los Corintios, en el versículo 23 y 33, versículo 11, versos del 23 al 33. Versículo 11 de la carta de los Corintios. Es que mi apuntadora estaba revisando otras notas. Versículo 11, versículos del 23 al 33. Capítulo 11, del 23 al 33. Sí, adelante. ¿Qué son ministros de Cristo? Hablo como demente. Yo lo soy más que ellos. Les gano en fatiga, les gano en prisiones, aún más en golpes. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces me azotaron con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. Cuando viajes con peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligro de ciudades, peligros en descampanado, peligros en el mar, peligrosos por falsos hermanos. Con fatiga y angustia sin dormir muchas noches, con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y sin ropa. Y además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la carga cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. ¿Alguien enferma sin que yo enferme? ¿Alguien cae sin que yo me dé fiebre? Si hay que gloriarse, me gloria a mi debilidad. El Dios Padre del Señor Jesús, bendito sea por siempre, sabe que no miento. En Damasco el gobernador del rey Aretas custodiaba la ciudad para prenderme. Por una ventana y en una canasta me colgaron muralla abajo y así escapé de sus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, dice San Pablo, dice, en cualquier cosa en que alguien presumiere, dice, obviamente es una locura. Versículo 22. ¿Qué son hebreos? Y dice, yo también lo soy. ¿Qué son israelitas? Yo también lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también lo soy. ¿Ministros de Cristo? Digo, es una locura. Yo más soy que ellos. Más he trabajado, más en las cárceles, más en los chismes y más en los azotes, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí a los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado. O sea, todas estas cosas que Pablo dice son aquellas cosas que él presumía delante de los demás. Tú fuiste azotado, yo fui más. Tú fuiste perseguido, yo fui más. Tú has sido vituperiado, yo he sido más vituperiado que tú. Entonces, esa era una parte del aguijón que tenía. Dice,
que ese aguijón que Dios le había dejado, dirá más adelante, eh, en el capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 9, si estábamos en el 9, sí. Pero él me dijo, mi gracia te baste, que mi fuerza se muestra perfectamente en las flaquezas. Por lo tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre mis flaquezas, porque habita en él la fuerza de Cristo. En las flaquezas habita la fuerza de Cristo. También dice que ese aguijón era un demonio que lo abofeteaba constantemente. Dice, es un demonio que me abofetea constantemente. Le cerraba la boca, cachetadas, cada vez que hablaba. Y él se daba cuenta que estaba hablando de más. Ahora, en el Antiguo Testamento, en las flaquezas, con Isaías también habla Dios. En el texto de Isaías, en el capítulo 40, del versículo 28 y 29, dice así. Isaías 40, versículos 28 al 29. Así es. Isaías 40, versículos 28 y 29. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno, y creó lo confíese del mundo. No se cansa, no se fatiga, es insolable su inteligencia. Es la fuerza al cansado, acrecienta el valor del inválido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, ¿qué no lo saben? ¿Es que no lo han oído? Pregunta el profeta. Que Dios desde siempre es Yahvé, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga, cuya inteligencia es increíble, que al cansado le da vigor, y al que no tiene fuerzas, la energía le acrecenta, o sea, le regresa la fuerza, el poder. Luego viene aquí aquello que conocemos como el canto. Dice, los jóvenes se cansarán, se fatigarán, los valientes tropezarán y vacilarán, mientras que él, que es el que espera en Yahvé, el que renovará el vigor, subirán con alas como las águilas, correrán sin fatiga, andarán sin cansancio, es decir, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán. Es una alabanza, o sea, las alabanzas que nosotros le cantamos a Dios es casi pura palabra de Dios. La mayoría es palabra de Dios. Por eso tienen tanta fuerza, por eso tienen tanta unción, por eso tienen tanto poder, porque son alabanzas delante de Dios. ¿Qué no lo saben? Él es el Dios de los ejércitos. Es el que no se cansa, es el que no duerme, es el que vigila, el que da vigor al que se ha cansado. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios, en que Él no se cansa y hace que tú no te canses. Obviamente para alcanzar esta gracia de Dios, pues nosotros tenemos que tener algunas características, como la fe, como la esperanza, como el amor, como el deseo, ¿no? El bautismo, por ejemplo, el bautismo también es una gracia de Dios salvífica. También nos salva. Esa gracia es suficiente. También el bautismo de Juan, ¿no?, para la conversión y perdón de los pecados. Eh, Jesús es la gracia del Padre. Jesús es la salvación. Hay gente que a veces se, se molesta consigo mismo, y a veces se enoja con nosotros. Primero se enoja con uno mismo y después se enoja con nosotros, es decir, con los demás hermanos. ¿Por qué se enoja con nosotros algunos hermanos?
porque se enojan porque aquel predica, aquel canta, aquel hace rosario, aquel hace esto, yo nomás pongo esto, yo nomás pongo lo otro. Y lo que no nos damos cuenta, hermano, es que es la pura gracia de Dios. Su gracia es la más suficiente, su gracia te baste. ¿Cuánto nos quejamos de no tener dones, de no tener carismas, de no tener talentos delante de Dios? Y curiosamente, cuando más le pedimos dones, cuando más le pedimos carismas, cuando más le pedimos talento, Él viene y nos dice certeramente, mi gracia te basta. O sea, estar dentro de la gracia de Dios tiene que ser suficiente, tiene que ser suficiente para cada uno de nosotros, estar en la gracia de Dios. Si nosotros dejáramos de pensar, es que no tengo los dones que él tiene, el hermano tiene el don de la prédica, el hermano de la alabanza, y yo no tengo nada. Mira, su gracia te basta, bástete su gracia. Su gracia es suficiente para ti y para mí. Aún no teniendo ni dones, ni talentos, ni carismas, su gracia debería de ser suficiente. Pero queremos más. ¿Y cómo vamos a obtener más si no somos capaces de recibir la gracia de Dios? La gracia en la que todo mundo se redondea o debería de regocijarse plenamente en la gracia. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Es decir, no hay nada que el hombre pueda dar, ya que para alcanzarla el hombre nada puede hacer por sí mismo. No hay nada que pueda hacer el hombre para alcanzar la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo llega uno a la gracia? Dios la otorga. ¿Cuándo? Cuando quiere. ¿A quién? A quien Él quiere y a quien se lo pide. La gracia de Dios llega por medio de la fe y por medio de la aceptación, del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Lo que nosotros tenemos que aceptar es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros, Él está trabajando en nuestra fe. Y una vez que aceptamos el sacrificio y nuestra fe empieza a trabajar, entonces la gracia de Dios se empieza a manifestar. Esta oportunidad que tenemos en esta pandemia solo es para manifestar la gracia de Dios, para que tú manifiestes la gracia de Dios, para que yo manifieste la gracia de Dios, su poder, su gloria. Lo que hizo Jesús nosotros lo podemos hacer. Dice, ustedes harán cosas mayores. Por eso, lejos de sentirnos indignos, deberíamos de sentirnos eh, plenos por la gracia que Dios derrama sobre nosotros. La gracia La gracia de Dios es un don de Dios que eleva al hombre a lo natural. Es decir, un hombre sin Dios es una criatura. Un hombre con Dios es un hombre natural. ¿Por qué? Porque hay una fe interna que se llama fe natural, que esa ya la traemos nosotros desde que nacemos, porque siempre creemos o pensamos que hay algo más grande. Primero pensamos en cuando somos niños, en los papás, que no hay nadie mejor que nuestros papás. Ya una vez que crece uno como adolescente, entonces el primer rival es el papá o la mamá. Pero la gracia ahí está, porque empieza a creer en los reyes, en los días de cumpleaños. Entonces esa gracia le hace que espere todo eso con gozo, con alegría. Hemos sido elevados eh, a ser criaturas naturales. Entonces esa fe interna se empieza a manifestar. Pensamos que hay algo todavía mayor, algo más grande. Esa es una fe natural. Esa, esas criaturas racionales, Dios las hace sus hijos, es decir, a nosotros nos hace hijos suyos. ¿Cómo es esto? Miren, más o menos es así. La criatura humana es mundana. Dios te eleva a la gracia de, la, de lo natural y, y elevarnos a la gracia natural es por medio de la fe. Una vez que, que llegas a la gracia natural, viene el siguiente paso, lo sobrenatural. Ahí es donde radicamos o donde debemos radicar nosotros, donde se alcanza la gracia natural, en la fe y en creer en Jesús, en su salvación, y puedes
emprender el camino a la santidad, a lo sobrenatural. O sea que nosotros estamos camino hacia lo sobrenatural, camino a la santidad. Ahí es a donde vamos nosotros. Ahí es a donde tenemos que llegar. Llegar de ser criaturas mundanas, sin conocer a Dios, aceptando a Dios y por la fe y por su gracia, volvernos criaturas naturales. Y una vez que nos volvemos criaturas naturales, entonces dar el siguiente paso, volvernos sobrenaturales, es decir, alcanzar la sobrenaturalidad, como lo hicieron los santos de la iglesia. Todos los santos de la iglesia han alcanzado lo sobrenatural. San Agustín, San Francisco, Santa Teresita, San Ignacio de Loyola, todas las personas, todos los hombres y mujeres que han alcanzado la gracia, la santidad, es porque alcanzaron lo sobrenatural. Ahora, en la parte sobrenatural, la gracia sobrenatural de Dios, que es a la que todos debemos de aspirar, es donde vienen las manifestaciones, las revelaciones, todo aquello que Dios quiere darnos a conocer del reino, del nuevo reino, del reino del amor, el reino de la gloria. Por eso nosotros que estamos llamados a la gracia, debemos aprender a encontrar esa gracia. Es una gracia que participa de los bienes y de la gracia de Dios. No solo es el perdón, es la salvación, sino eh, también es darse y darle valor al sacrificio de Jesús. Todo está implícito dentro de la gracia, dentro de la fuerza de Dios, pero lo que está implícito es la fe del sacrificio que hizo por nosotros, es decir, sacrificio salvífico. Jesús al sacrificarse nos da, es el darnos el poder de la gracia para rechazar los deseos de la carne, los deseos del mundo. Es la oferta y la demanda. El mundo nos oferta al mundo los actos inmundicios, los placeres, la concupiscencia, todo lo que es mundano, dice. Y nosotros tenemos que buscar la gracia, y la clave para alcanzar la gracia, y la gracia natural y la gracia sobrenatural, es cuando Jesús nos dice, les conviene que yo me vaya. Juan 16, 7. Juan, libro de San Juan, capítulo 16, versículo 17. Dice así, dice, entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí, ¿qué es eso que nos dice? Dentro de poco no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Me voy al Padre. Y decía que eso sucederá en poco. ¿No saben lo que quieren? Decía. ¿Por qué decía que le convenía que él se fuera? Por una sencilla razón. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué nos conviene? Porque entonces vendrá el Paráclito. El Paráclito vendrá. Versículo 7 dice, por eso yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, él os lo enviaré a vosotros. Capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo en verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré, el Paráclito Redentor, palabra de Dios. La clave es que nos conviene que Él se vaya, porque si Él se va, nos enviará el Paráclito Divino, nos enviará su Espíritu Santo. Y una vez que nosotros recibamos su Espíritu Santo, volveremos a ser no criaturas, sino criaturas sobrenaturales en la gracia de Dios. ¿Por qué nos conviene?
porque entonces así vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da la gracia. El Espíritu Santo es el que nos da el poder y la autoridad sobre el mundo, sobre los hombres. Entonces tenemos que aceptar que nos conviene que Él se vaya, dice los discípulos, le decía a los discípulos, pero nosotros no entendemos esa parte porque no estuvimos ahí. Pero si Jesús no se hubiera ido, nosotros no tendríamos ni razón de estar aquí. Estamos aquí por el poder del Espíritu Santo. Dicho de una manera más clara, por el poder, estamos aquí por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Su gracia nos baste, su gracia te baste. No tienes dones, su gracia te baste. Y para obtener la gracia solo hace falta fe y creer en el sacrificio que Jesús hizo por ti y que Jesús hizo por mí. Y esa la tenemos. Y tenemos que ayudarle a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cómo les vamos a ayudar? Enseñándoles la gracia salvífica, la gracia de la salvación. La clave hacia los discípulos es esta: les conviene que yo me vaya. Porque Jesús, él solo pudo evangelizar una parte del mundo, pero el Espíritu Santo ha evangelizado al mundo completo. Y nosotros somos parte de esa gracia. Tuvieron que llegar los evangelizadores y después nosotros convertirnos en los evangelizadores. ¿Por qué nos conviene que se fuera? La respuesta es que el Paráclito, sin el Paráclito no hay gracia. Pues ¿cómo se transmitiría al hombre su gracia? Mi gracia es todo lo que necesitan, pues mi poder se manifiesta plenamente en las debilidades del hombre. Somos afortunados los que somos débiles. Todo aquel que se considere débil es una persona afortunada. Todo aquel que se considere que no puede es una persona afortunada, porque tiene la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Incluso en esta pandemia, la oportunidad de participar en su gracia, que es poder en la debilidad. Y volvemos a retomar en la carta de los Corintios, el capítulo, de la segunda carta de los Corintios, del capítulo 12, el versículos 9 y 10, lo volvemos a retomar. ¿Por qué? Pues ahí está la clave, hermanos. O sea, ¿hay claves para encontrar la gracia de Dios? Sí, sí las hay. Hay claves para recibir el amor de Dios, la gracia, la misericordia. Segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Uh-huh. Y me contestó, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy justo me gloriaré de mis debilidades, para que se aloje en mí el poder de Cristo. Por eso estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, te alabamos, Señor. Decía el Santo Padre Pío en una reflexión que me enviaron, decía que cuando el Señor llegó y tocó su corazón, él se vio obligado a recibir a ese huésped, a Dios, porque si él lo había creado, él tenía por lo menos la obligación o el deber, más bien el deber de recibirlo en su corazón como un huésped. Así nosotros podemos recibir a Jesús como si fuera un huésped. De esta manera, este hombre natural, que soy yo, me volvería un hombre sobrenatural. Nosotros, el Padre Pío también hizo una reflexión adelantada. Dijo en una revelación que, que en el final de los tiempos, y esto obviamente pues me hizo temblar, ¿verdad? Porque no lo había leído, es que en el final de los tiempos surgirá la nueva iglesia. Entonces yo leo eso y me simbro, pues porque es un, pues aparentemente podría ser así, pues sería como un eslogan de la comunidad para una nueva iglesia, una nueva evangelización. Más bien, para una nueva evangelización, pues una nueva iglesia, porque ya se escuchaba mucho de la nueva evangelización, la nueva evangelización y la nueva evangelización. Entonces, eso de manifestar la nueva evangelización, pues para nosotros, pues fue contundente, para mí fue contundente que llegaron esas palabras a mi mente y a mi corazón de la nueva evangelización. Me costó mucho trabajo
aceptarla porque yo pensé que era como un movimiento nuevo de la iglesia, como algo impuesto, pero en realidad cuando me empecé a meter a la nueva evangelización, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que era que esto había surgido en Latinoamérica y que era algo que nosotros, era de nosotros y que nosotros teníamos que empezar a crecer. O sea, fue un regalo de Dios para nosotros, para Latinoamérica. Y después cuando el Padre dice que la nueva iglesia eh, es celestial, ¿cómo es una nueva iglesia celestial? Nosotros estamos llamados a ser esa nueva iglesia, porque la nueva iglesia es una iglesia, a lo mejor va a sonar muy duro, porque no estamos listos, pero la nueva iglesia es una iglesia conformada por hombres que se van a entregar como mártires, porque el mártir se entrega, el mártir es una persona que se entrega, no es una persona que solamente es es privada de la vida de una manera brutal o de una manera terrible. Es una persona que se dona, que se entrega como el mismo Señor, como Jesús se donó, como Jesús se entregó. Así la nueva iglesia es una iglesia que se va a entregar en el martirio. Entonces, si esa nueva iglesia a la que hemos sido llamados, pues entonces nosotros tenemos un deber todavía mayor. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos lejos de ser mártires, pero esa va a ser la nueva iglesia. Entonces nosotros tenemos que trabajar para enseñarle a esa nueva iglesia cómo es, cómo las tenemos que formar. Tenemos que ser formadores de esos hermanos y de esas hermanas, en la entrega, en el sacrificio. Pero si nosotros no somos capaces de sacrificarnos, ¿cómo le vamos a enseñar a esa nueva iglesia? Que es una iglesia que ha sido llamada a la entrega absoluta, a la entrega de su sangre. Decía San Pablo que con sus martirios y sus debilidades, él se entregaba a sí mismo para completar lo que le faltaba a Cristo de su sacrificio. Esa es la nueva iglesia. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, la nueva iglesia. Esta iglesia, esto es para discípulos. Esa iglesia, que es una iglesia de santos, es una iglesia de mártires, pero es una iglesia de parusía. Es una iglesia que anuncia el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que aprender a estudiar las revelaciones que están en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es traducido, es revelaciones, el libro de las revelaciones. Y en el libro de las revelaciones del Apocalipsis, ahí está todo el instructivo para que nosotros sepamos qué hacer en estos tiempos. Tenemos que aprender a estudiar el libro de las revelaciones. Hay un hombre que regresó de las iglesias protestantes a la católica, Scott Hanna. Él tiene un libro que se llama Las bodas del Cordero o la cena del Cordero. Y él habla de ese libro del Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que empezar a estudiar ese libro, porque si vamos a hacer la nueva iglesia, entonces tenemos que aprender que esa nueva iglesia eres tú, que esa nueva iglesia soy yo, y que esa nueva iglesia es a la que tenemos que instruir. Y este tiempo que estamos pasando aquí, se los vuelvo a repetir, es un tiempo en el que el Dios nos está transformando, nos está, Él se fue a preparar una mansión, dice, me voy porque les voy a preparar una mansión, pero aquí en la tierra nos prepara en la tribulación para tener vestiduras blancas. Y estas vestiduras blancas que el Señor nos está dando, las vamos a tener que hacer resplandecientes. ¿Cómo se hacen resplandecientes? A través de la oración, a través de el Santo Rosario, a través de la meditación, oración meditada, oración de revelación, oración, eh, eh, hay una oración mística que es yo lo miro, él me mira. Yo lo miro, él me mira y nos miramos. Esa oración mística es una oración contemplativa. Aprender a mirar a Dios sin hablar
en el silencio y a través del silencio dejar que Dios nos hable. La nueva iglesia debe de tener esas características contemplativas, para que el Señor te vaya revelando qué es lo que nos toca hacer, qué es lo que te toca a ti ser como nueva iglesia. Si bien es cierto que todos hemos sido llamados por Cristo, también es cierto que vamos a ser purificados, también es cierto que somos llamados a la santidad, también es cierto que somos llamados a reconstruir la iglesia. San Francisco lo hizo, reconstruyó la iglesia, pero ahora nos toca a nosotros, ahora te toca a ti, hermano, y a ti, hermana. Ustedes son la nueva iglesia, la iglesia de Cristo, porque esta nueva evangelización necesita una nueva iglesia. Tú eres la iglesia. No te canses de orar, no te canses de rezar, no te canses de ofrecerte como sacrificio, no te canses de buscar la santidad, no te canses de orar. Este es nuestro momento, este es nuestro tiempo. Y si es nuestro momento y es nuestro tiempo, no nos queda otra cosa más que servirle a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, hermanos. Estamos siendo llamados a esta nueva evangelización, a esta nueva iglesia. Y si no puedes, hermano, y si no puedes, hermana, pues dile no puedo. Esto no me deja, aquello no me permite. Entonces Él te dirá, como le dijo a Pablo, mi gracia te basta, su gracia. Solamente tienes que creer y tener fe. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que esta gracia nos penetre, que esta gracia nos renueve. Pídele a Dios que te dé su gracia salvífica. Dile, Señor, dame tu gracia. Señor, dame tu gracia. Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Acerca tus manos. O levanta tus manos al cielo. Y dile, Señor, dame de tu gracia. Dile, Señor, tengo muchos defectos. Tengo muchas cosas que no me agradan. Tengo muchas cosas que me estorban, Señor. Tengo muchas cosas que no me permiten servirte, Señor. Dudo, Señor, todo el tiempo. Pero hoy, Señor, quiero recibir tu gracia. Esa gracia que le diste a tus apóstoles. Esa gracia que le diste a tus santos, Señor. Esa gracia que dejaste en tu iglesia. Dame de esa gracia, Señor. Dame de esa gracia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te la pido, Padre Santo, porque la necesito, Señor. Tu gracia, Señor. Tu misericordia, Señor. Suelta todo aquello, todo aquello que te estorbe, todo aquello que no te deje crecer, todo aquello que no te deje ver. El velo de la ira, el velo de la ira. Quítate el velo de la ira. Esa enfermedad, hermano, ofrécesela a Dios. Lo hemos dicho muchas veces, ofrécele tu enfermedad a Dios. Para que su gracia se manifieste, renuncia a todos tus deseos, a lo que quieres hacer. Renuncia y deja que su gracia te complete, te complemente, te sane. Su gracia salvífica. Dios te está buscando. Déjate encontrar. Dios quiere derramar su gracia. Sé tú quien la recibas. Está buscando Dios dónde vivir, dónde habitar. Ofrécele tu corazón y dile, Señor, sé mi huésped en mi corazón. Tú que me creaste, por lo menos quiero recibirte en mi corazón. Quiero que habites en mi corazón, quiero que mores en mi corazón. Tú me creaste, te mereces habitar en mi corazón. Y si aún así te cuesta, hermano, hermana, por la fe que Dios te ha dado, dile, Señor, Señor, lléname de ti, lléname de tu fe, lléname de tu esperanza.
Derrama tu Espíritu Santo sobre mí, derrama tu gloria sobre mí, Señor. Derrama tu gracia sobre mí. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Derrama tu gloria y tu gracia, Padre Santo. Tu gracia sobre mí, Señor. Derrama tu gracia y tu gloria. Tu gracia, Señor. ¿Qué es la gracia? Es la plenitud de Dios sobre mí. María recibió la gracia, dijo, yo soy la llena de gracia. María recibió esa gracia. Jesús tenía la gracia de la salvación. Juan el Bautista tenía el bautismo para la gracia del perdón de los pecados a través del arrepentimiento. La Iglesia tiene los sacramentos de la gracia salvífica. Todos los sacramentos de la Iglesia católica son la gracia de Dios, elementos que Dios nos ha dejado. El Paráclito divino nos lo ha dejado todo, ha depositado todo en nosotros, porque la Escritura dice que en los últimos días se derramará su Espíritu Santo. Pues este es el momento en el que se derrama su Espíritu Santo sobre ti, sobre mí, sobre toda criatura. Por eso te pedimos, Padre Santo, que derrames tu gracia. Y a ti, hermano, abre tu corazón para que su gracia te llene, para que su gracia llene tu corazón, llene tu pensamiento, llene todo tu ser desde los pies a la cabeza. Recibe la gracia de Dios, hermano, hermana. Ahí hasta donde estás, que esta oración te haga recibir su gracia en el nombre de Jesús. Recibe la gracia de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe la gracia de Dios. Su gloria sobre ti, su gloria sobre ti, su gloria sobre ti y su gracia sobre ti. Recíbela en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos todo el honor y toda la gloria. Bendito Señor, compasivo Señor. La gloria está sobre ti, su gracia está sobre ti, su bendición está sobre ti. Es su gracia, hermano, recíbela en el nombre de Jesús. Su gracia está sobre ti, hermano. Su gracia está sobre ti, hermano, hermana. Su gracia está sobre ti. Su gracia está sobre ti. Vamos a sellar esta bendita oración con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno y eterno, Señor Jesús, sellamos esta bendita oración con la sangre preciosa de tu Hijo, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Abre tus ojos despacio, hermano. Que la gracia de Dios permanezca en ti, que la gracia del Señor se hunda en ti, habite en tu corazón, recibe al Señor en tu corazón. Queremos agradecerte el que nos hayas estado siguiendo en esta transmisión. No dejes de seguirnos, hermano, hermana. Nosotros vamos a tratar de estar el más tiempo posible cerca de ti a través de estos medios, a través del internet. Gracias, que Dios te bendiga y te dé la fortaleza.